Bienvenidos a una nueva sesión financiera de la mano de Boreal Capital Management y del Grupo Moraván. Unas citas, ya saben, que se enmarcan dentro del compromiso del Grupo Moraván y de Boreal de aportarles valor añadido, en este caso en forma de divulgación y de información, porque pensamos que con una información concreta, detallada y rigurosa es esencial para tomar buenas decisiones. Hoy nos acompañan dos ponentes de excepción con una contrastada experiencia y currículum. Los presento seguidamente. Para empezar, me acompaña Gerard Albá, es el director de inversiones del Grupo Moraván. Gerard, buenas tardes para ti en Andorra. Buenas tardes, buenos días. Gracias, Josep Lluís. Y en Miami tenemos al CEO de Boreal Capital Management, Fernando de Frutos. Fernando, buenos días para ti en Miami. Buenos días, buenas tardes. Gracias, Josep Lluís. Gracias, Gerard, y gracias a todos los participantes. Perfecto teneros aquí a los dos. Hoy hemos seleccionado algunos temas para iniciar esta sesión, temas que iremos tratando con los dos invitados y posteriormente entraremos, si las hay, preguntas que puedan tener desde el público y que pueden introducir y hacernos llegar vía el chat de la plataforma Zoom. Comenzamos con este inicio de 2026, un inicio que viene marcada por una geopolítica agitada que nos lleva a diferentes partes del globo, nos puede llevar a Estados Unidos, a Venezuela, a Irán, un escenario pues que con los datos macro y micro que tenemos sobre la mesa, os quería plantear a los dos si estamos realmente ante un escenario de aterrizaje suave, de soft landing, o quizá estamos en un momento donde el mercado está sobreestimando una posible recesión. Sí, es cierto que a raíz de los eventos geopolíticos que estabas comentando, como la guerra de Ucrania o el Liberation Day de los aranceles de Trump, que el orden global algo ha cambiado. Hay una cierta fragmentación. En Europa hemos visto acontecimientos que probablemente nunca hubiésemos esperado, ¿no? Suecia, Finlandia incorporándose a la OTAN, hemos visto la propia Europa con un acuerdo comercial con la India. Estos son solo ejemplos, pero estoy seguro que vamos a seguir viendo muchos cambios importantes. Dicho esto, la situación económica, el momento del ciclo es positivo. Estamos en un momento de mejora del ciclo económico. Si en Estados Unidos esperamos un crecimiento del PIB por encima del 2%, probablemente incluso cercano al 3%, impulsado por estímulos, por un lado, fiscales, pero también monetarios. Esperamos bajadas de la FED durante este 2026 para llevar los tipos con recortes de 50 puntos básicos pues cerca del 3%. En Estados Unidos tenemos además los famosos Animal Spirits de Trump, ¿no? Medidas añadidas como la renacionalización de todo lo que es la producción industrial. Vemos también menor regulación en determinados sectores, por ejemplo el sector financiero, y también medidas para el consumidor de affordability. Además, los beneficios empresariales de las compañías americanas siguen siendo muy sólidos. En Europa también la situación del ciclo económico es positiva. Esperamos un crecimiento por encima del 1%, con una inflación también desacelerándose. El contexto en Europa quizá es algo distinto. Los impulsos vienen, por un lado, por la demanda interna y también por medidas fiscales, sobre todo las medidas del gobierno alemán de inversión en infraestructura y en defensa. Aunque en Europa pues tenemos problemas estructurales más de largo plazo, bien conocidos, ¿no? Los factores de la dependencia energética, los costes laborales superiores o también la falta de reformas para tener una economía competitiva a nivel global. Yo complementaría a lo que comentaba Gerard. Si uno mira, cuando hablamos de crisis, de riesgos geopolíticos, quizá hay demasiado ruido. Como muy bien ha expuesto Gerard, pues
todos los datos macro, si se toman en un conjunto, dan un cuadro muy positivo, especialmente a nivel de empleo. Estamos viendo también la productividad acelerándose y podemos ver muchos más incrementos de productividad gracias a las tecnologías como la IA. Y, por tanto, no hablaría de un aterrizaje suave, sino más bien una reaceleración del ciclo a nivel global, que es muy positivo. Sin embargo, sí es verdad que hay este flujo de noticias, a veces muy catastrofistas. No niego que hemos tenido un cierto cambio de orden, como comentaba Gerard, con la nueva presidencia en Estados Unidos, pero estamos muy lejos de una situación de riesgo sistémico o geopolítico que sea alarmante. Es decir, lo que tuvimos quizá fueron unos años, en los años 90, donde apenas hubo volatilidad o riesgo geopolítico, bajó muchísimo, el famoso fin de la historia que se hablaba, y estamos en una situación que no creo que sea ni mucho menos tan grave como fue la crisis de los misiles de Cuba o los 40 años que tuvimos de Guerra Fría, ¿no? Y aquí como dato, porque digamos, fijar el objetivo como inversores en la geopolítica la tenemos que observar con el rabillo del ojo, tenemos que estar pendientes, pero hay que ser muy cautos de no posicionar las inversiones solo pensando en riesgos geopolíticos que en última instancia pues son de probabilidad baja, impacto muy alto, ¿no? Y como dato, pues durante los 40 años de la Guerra Fría, recordar que el Standard & Poor's subió un 8.000%. Una rentabilidad anualizada de en torno al 12%. Entonces, bueno, es muy costoso, puede ser muy costoso centrarnos solo en ese flujo de noticias que últimamente pues sabemos que son muy alarmantes porque captan mayor atención y recomendamos mucho más separar ese ruido de la señal, y la señal son todos los datos macro que apuntaba Gerard, que claramente apuntan a una situación lejos de una recesión y más bien a una reaceleración económica. Nos quedamos ante este escenario, pues, donde quizá es más preocupante el ruido que nos llega que la realidad, Fernando. Entonces, a partir de aquí, de esta foto que nos habéis hecho, ¿qué riesgos o qué escenarios a futuro nos podríamos plantear? Bueno, si dejamos riesgos geopolíticos, digamos, de baja probabilidad, alto impacto aparte, digamos que eso es un tipo de riesgos que no deberíamos estar, digamos, invirtiendo basado en ellos. ¿Qué otros riesgos hay? Pues yo diría los usuales de ciclo económico. Es decir, no vemos una recesión, los datos son muy positivos, pero todos sabemos que una recesión puede siempre venir en los siguientes 6 meses, bien por una desaceleración propia de la economía, bien por factores externos. Hemos tenido una pandemia apenas hace 5 años, que recuerdan que bueno, la economía es un sistema inestable, ¿no? Entonces, yo diría riesgos tradicionales de ciclo económico. No vemos tampoco a nivel de crédito, de sistema financiero, nada parecido a lo que vivimos en el año 2008. A nivel de valoraciones, que luego tocaremos más adelante, y potenciales burbujas en la bolsa, tampoco estamos en una situación comparable a la que vivimos en el año 2000, tan generalizada a nivel de valoraciones. Por tanto, yo diría los riesgos a la baja, los usuales, entre comillas, ¿no? Que son siempre muy variados, pero los riesgos al alza o el coste de oportunidad de no invertir es mucho mayor que ha sido en las últimas décadas, y fundamentalmente por la aceleración de la innovación y el impacto que está teniendo ya en los beneficios empresariales y en la productividad, como mencionaba, y el potencial que puede tener de que se aceleren aún más, ¿no? Entonces, yo creo que esta simetría entre riesgo al alza, coste de oportunidad de no estar invertido frente a riesgo a la baja, yo diría el riesgo usual en un ciclo económico, claramente creo que es algo que tenemos que tener muy presente como inversores. Sí, yo quizá coincido con Fernando, creo que el entorno es positivo, como decíamos. Quizá por mencionar riesgos, las valoraciones elevadas de los activos financieros, los múltiplos del equity o los spreads de créditos están en rangos, digamos, caros. Dicho esto, es verdad que los resultados empresariales, al menos hasta ahora, acompañan estas valoraciones. Quizá si en algún momento, por ejemplo, estamos viviendo, ¿no?, en tipos de interés, los tipos a largo plazo en economías como Japón, Alemania, que durante los últimos años estaban al cero, los tipos a largo plazo, por ejemplo, el 30 años
alemán y el japonés igualmente están ampliamente por encima del 3. Entonces, un repunte de los tipos de interés a largo en algún momento, no es nuestro escenario base, también de los treasuries, si se generan dudas sobre la sostenibilidad del déficit, que no es para nada nuestro escenario, en un escenario de crecimiento, las dudas que pueda generar el mercado, pero en un escenario de repunte de los tipos largos, pues sí que esas valoraciones elevadas, esos múltiplos, podrían sufrir. También, por otro lado, el bien conocido, ¿no?, la situación como riesgo añadido, la situación, este equilibrio en el mercado laboral americano, un equilibrio poco inestable, lo que llaman un no hiring, no firing, es decir, no hay creación de empleo, pero tampoco hay despidos, con lo cual la situación hasta ahora es buena. Hemos visto también las políticas no migratorias de Trump, que van a tener un impacto y desde nuestro punto de vista deberían ser más constructivas para poder seguir a largo plazo con esta senda del crecimiento. Comentabas, Gerard, un dato muy importante, que es el de los diferenciales de crédito, que es, bueno, cuánto tiene que pagar más una empresa por financiarse que digamos, que el papel soberano. Y que están muy, muy cerca de mínimos, incluso hemos estado en mínimos históricos en lo que es de deuda de alta calidad. Y sí que es verdad que es un riesgo desde el punto de vista de valoraciones, que comentaba Gerard, pero también nos está dando una señal muy clara de que el mercado de crédito no ve una recesión por ninguna parte, porque ese es, si cabe, el indicador más fiable que hay de las expectativas del mercado acerca de dónde estamos en el ciclo económico, ¿no? Entonces, sí es verdad que son riesgos más de valoración que de cuadro macro, a pesar, y estos datos de empleo que comentaba Gerard, sí están ahí, pero también estamos en un mínimo casi de desempleo, muy cerca de mínimo en Europa. Estamos haciendo a nivel agregado en la Unión Europea el mínimo en desempleo, y en Estados Unidos pues muy cerquita, estamos en el 4.3%, que en su día pues cuando se pensaba que el desempleo estructural en Estados Unidos era el 6%, el mínimo lo hemos hecho en el 3.4%. Entonces, bueno, una situación que sí que ese ha sido el punto rojo de la economía, pero los mercados desde luego no están dando una probabilidad muy baja de que el riesgo nos vaya a venir porque el ciclo económico gire. Hablando de escenarios, ya ha salido el y si repuntan los tipos de interés. Vamos con política monetaria. Para hablar de política monetaria, en los últimos meses hemos estado muy pendientes de lo que pasaba en Estados Unidos con la Reserva Federal Americana, con este nombramiento de Kevin Warsh por parte de la administración como nuevo máximo responsable. Fernando, en este contexto, ¿qué esperamos, qué evolución esperamos de los tipos de interés? Y os pregunto tanto en Estados Unidos, empezamos en Miami con Fernando, y también con Gerard aquí en Europa, que también nos interesa lo que pensáis que pueda pasar con los tipos aquí en el continente. Muy brevemente antes, porque también es importante para la evolución, qué impacto puede tener Kevin Warsh y cómo ha sido recibido por el mercado. Ha sido muy positivamente recibido, es alguien que tiene todos los credenciales, que participó activamente en la gestión de la crisis financiera del 2008, mostró su independencia, es decir, ha sido, a pesar de que está nominado por el presidente Trump, que quiere tipos de interés bajos, alguien, digamos, que cumple con todos los requisitos y que tardará un tiempo también en tomar, digamos, en influenciar al resto de los miembros de la Reserva Federal que votan en comité, no es solo el presidente. Entonces, positivo, impacto en la Reserva Federal, más que el día 1 vaya a tomar cargos, si finalmente su nominación pasa, vaya a haber unos grandes cambios y la política monetaria vaya a girar a ser muy acomodaticia, eso no es esperable. Sí que él en su posicionamiento está apuntando algo muy interesante, que es un cambio de paradigma en cómo la Reserva Federal viene operando en las últimas décadas después de la crisis financiera, donde ha sido muy dependiente de los datos, siempre han estado mirando cómo salen los datos macroeconómicos y en función de eso mover, por muchas muy buenas razones, porque estuvimos cerca de deflación, tuvimos las tasas durante mucho tiempo en el cero, había mucho menos margen de maniobra en la política monetaria. Sin embargo, ahora la política monetaria, en parte gracias a la pandemia y la inflación que vino después, se ha normalizado
y es bienvenido que tengamos una Reserva Federal más prospectiva, que intente ver, también anticiparse a dónde va a ir la economía, no ir rezagada, digamos, solo viendo los datos. Y esto en un momento muy particular que tiene que ver con la IA y en cómo la IA puede empezar a afectar variables macroeconómicas, pues como empleo, inflación y fundamentalmente productividad. Si nos vamos a los años 90, cuando Greenspan, por ejemplo, estuvo manteniendo unos tipos de interés mucho más bajos de lo que a priori se pensaba podía tener Estados Unidos, con ese nivel de alto crecimiento económico, simplemente porque supo leer que la productividad estaba acelerándose gracias a Internet y la revolución digital de los ordenadores personales. Es muy positivo que tengamos una Reserva Federal que entienda y anticipe esas variables. Y en cuanto a dónde debemos ir, pues hay que pensar que hemos estado la década previa a la pandemia, la inflación rozó en media el 2%, creo que fue el 1,8%. Y las tasas de interés estuvieron por debajo del 1% en media durante toda esa década. Ahora estamos por encima del 2%, pero ya muy cerquita, en el 2,4%, y las tasas están al 4%. Entonces, vamos a volver a un nivel previo a la pandemia, no lo vemos, la política monetaria seguramente se ha normalizado y no volveremos a ver esas tasas tan bajas. Estamos en un nivel de tasas demasiado alto para una economía que tiene una inflación ya contenida y con una economía con grandes ganancias de productividad, como vimos en el último dato, pues probablemente sí. Entonces, el mercado está esperando 2 recortes de tasas y bueno, veremos cuando tome posesión el nuevo presidente hacia dónde va. Lo que sí está claro es la dirección, es flexibilización. No estamos descontando a priori que la inflación se vaya a descontrolar o que la Reserva Federal tenga que subir tasas. Con lo cual, esto apoya los activos, no sería los activos de riesgo, la bolsa, no sería la tesis principal de inversión ahora mismo contar que las bajadas de tasas van a ser muy acusadas y que ese es el motivo principal por qué invertir. Es más, que van a ayudar a que el ciclo económico siga expandiéndose como hablábamos anteriormente. Sí, yo creo que está claro, en Estados Unidos estas tensiones que mencionabas con Powell, el caso incluso de Lisa Cook, ¿no? O el debate sobre la independencia de la Fed ahora quedan atrás y, como comentaba muy bien Fernando, podemos esperar estos estímulos, ¿no? Estas 2 bajadas. En Europa la situación es algo distinta, no esperamos cambios. Tenemos un escenario macro que hemos hablado de crecimiento, también de ralentización de la inflación en línea al objetivo del 2%, incluso por debajo, con lo cual el tipo neutral del 2%, que es donde se sitúan actualmente también los tipos a corto, creemos que es una buena referencia. Y solo en escenarios de riesgo, como los que hemos comentado, por ejemplo, que se agravara la tensión, una guerra comercial y tuviera implicaciones en el crecimiento o en la confianza empresarial en Europa, eso podría llevarnos a un escenario de bajadas, que no es nuestro escenario, como comentaba base. Vamos con dos temas que podríamos decir que ha sido muy trendy en los últimos meses cuando hablamos de inversión, de oportunidades de inversión, que son la inteligencia artificial y los metales. Abrimos 2 carpetas separadas, si os parece. Hablamos inicialmente de la inteligencia artificial. Ya hace mucho tiempo que estamos hablando de inteligencia artificial y cómo afecta esto al mundo de la inversión. La pregunta es bastante recurrente también. ¿Estamos ante una burbuja o estamos ante una oportunidad estructural de inversión? Mi opinión es que no estamos en una burbuja por 2 razones, por 2 grandes razones. Por un lado, la economía de la IA y lo que podemos esperar. Los estudios apuntan que aproximadamente en unos años o bastantes años, esto no será inmediato, podemos llegar a automatizar el 25% de nuestras horas de trabajo, de cualquier puesto. Esto se traduce en una mejora, en unos aumentos de la productividad equivalentes a un beneficio de 4,5 trillones de dólares anuales. Estos son estudios, por ejemplo, de Goldman Sachs, de lo que podemos esperar de impacto en la productividad de la economía. Con lo cual,
Esto, si lo comparamos con la inversión, con las famosas cifras que están a debate de CAPEX, lo que escuchamos que los hyperscalers, las compañías de infraestructura o en general estamos invirtiendo en IA, son cifras que se estiman alrededor hasta ahora de inversión de 5 trillones de dólares y que podrían llegar a ser incluso de 20 trillones a final de la década, o sea, en 2030. Si comparamos esas dos, digamos, grandes cifras, tendríamos unos beneficios claros de la inversión en IA. También está la cuestión de las valoraciones de las acciones de los propios hyperscalers o de las acciones de las compañías de infraestructura de IA. Está claro que es cierto, ¿no?, que en momentos de boom de CAPEX y de desarrollo de nuevas tecnologías, siempre ha sido así históricamente, puede haber momentos de exuberancia en los precios. Esto no será una subida, un crecimiento lineal, llevará años y habrá volatilidad. En cualquier caso, es verdad también que en los últimos meses hemos experimentado unas correcciones, sobre todo en términos relativos, es decir, un underperformance del sector de la IA respecto a los índices de bolsa u otros sectores. Yo creo que este ajuste en las valoraciones que hemos visto en los últimos meses es sano y precisamente muestra una madurez del mercado en entender la evolución de esta tecnología, que va a llevar un tiempo, también los debates sobre el crédito o temas más específicos como si hay una financiación circular en el propio sector. Yo creo, Gerard, como decías, hay esta asimetría que comentábamos antes, tanto a nivel agregado, si miras lo que es el potencial beneficio sobre la potencial inversión que comentabas a nivel macro, y diría lo mismo a nivel de compañías individuales. Es decir, uno esperaría que una compañía que está liderando en el sector tecnológico esté invirtiendo. Obviamente sabemos que hay un riesgo a la baja de que algunas inversiones eventualmente no sean productivas, pero el coste de oportunidad de, imaginaos, las grandes compañías tecnológicas que no estuvieran invirtiendo en infraestructura de la IA, eso se vería como un riesgo realmente mucho mayor, ¿no? Pero hay esta incertidumbre de calibrar cuánta inversión se puede justificar con los flujos de caja y, digamos, a nivel de estructuración financiera el CAPEX es complicado de manejar porque está siendo un crecimiento todavía exponencial y no lineal, ¿no?, como comentaba antes Gerard. Pero si miramos valoraciones de los hyperscalers que comentabas antes, estamos en los rangos tradicionales de valoración. O sea, tampoco los múltiplos que vemos de precio-beneficio pues son los que están en el rango, incluso en algún caso más bajos, que hemos estado años atrás antes de tener la oportunidad de la IA. Con lo cual, eso también da una cierta tranquilidad de que sí hay riesgo, pero burbuja es, digamos, todavía muy temprano para hablar. Fernando, vamos con el otro tema trending, metales, valores que siempre han sido tradicionalmente refugio en situaciones como quizás las que estamos viviendo ahora. El oro se encuentra en cerca de valores máximos, al entorno de $5.000 la onza tras apreciarse en 2025 un 60%. La plata, tras un rally explosivo, ha doblado su valor, aunque en 2026 sí que hemos visto algunas correcciones a la baja. ¿Cómo valoras el papel de estos dos valores en una cartera actualmente, Fernando? Venía a mi mente, según comentabas metales, digo, bueno, metales preciosos, y he dicho, bueno, igual hay que llamarlos de otra manera ahora, ¿no? Porque metales especulativos, porque realmente ha habido una gran ola de especulación, especialmente pasa con la plata. No es la primera vez que hemos visto, o sea, la plata siempre va con un retardo sobre el oro, que en muchos casos sube por motivos fundamentales y de una manera mucho más amplificada. También las correcciones históricas han sido mucho más grandes y mucho más amplificadas, ¿no? Entonces yo la plata, diría, no cualifica dentro de lo que sería un activo que se incluya de manera tradicional en carteras. Es un activo mucho más táctico y que suele seguir pues este momento y estas tendencias que comentabas. Acerca del oro, que ha sido un activo tradicional que ha estado en los portafolios y ha habido motivos y sigue habiendo motivos, en cierta manera es una cuestión, ahí es donde Gerard iluminará un poco más por su parte para tener oro en las carteras. El problema es
que se ha separado, digamos, esta tendencia y esta apreciación ha sido muy brusca, con lo cual mete o acarrea una volatilidad extra al introducir estos activos en las carteras, y que al final el oro debería ser un activo con unos fundamentales relativamente claros. Es un activo que no produce dividendos, no tiene un coste de almacenamiento, entonces el oro en principio es una defensa en última instancia sobre la inflación, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si miramos en la subida del oro desde el 2022 ha sido de un 180%, que es un 30% anualizado. La inflación, a pesar de que sí que es verdad que hemos tenido una ola de inflación, aunque inicialmente el oro no reaccionó, ha sido del 4%. Entonces, estamos hablando de que la subida va mucho más allá de lo que es un activo refugio y entran otro tipo de factores que han hecho subir al oro. Comentabais antes el tema de los déficits, la sostenibilidad de la deuda y en ese ruido mediático y narrativo interesado en muchos casos, porque hay, digamos, pues muchos especuladores alrededor de esto, igual que ha pasado en cierta manera con las criptodivisas, acerca de, bueno, pues el oro como un refugio porque el dinero tradicional de los bancos centrales va a perder valor, ¿no? Y esa es la parte que es más especulativa. Es decir, el oro sigue teniendo su lugar, lo siguen comprando los bancos centrales, debería ser un activo que ofreciese esa protección frente a inflación, pero digamos en los últimos años, bien para el que lo ha tenido en las carteras, en los últimos 2 años, se ha desviado mucho de su comportamiento tradicional y entra en esos periodos que tiene pues cada ciertas, este es la tercera gran, digamos, subida explosiva del oro en las últimas 5 décadas, que ocurren de vez en cuando con el metal. Pero le paso la palabra a Gerard, que tiene una idea un poco más o visión más constructiva sobre el oro. Sí, es verdad que el oro o los hard assets en general en las carteras de los inversores habitualmente han tenido poco peso. Eso también provoca que si sigue la inversión puedan tener subidas más acentuadas. Yo creo que un inversor en oro, hard assets o en metales preciosos o en otras commodities, probablemente en el escenario actual, ¿no? Antes hablábamos de Irán, Venezuela, en este contexto, o Greenland, ¿no? Un poco este contexto de fragmentación, de cierta sensación de riesgo en el cambio del orden global. Estos inversores buscan básicamente cubrir 3 riesgos en sus carteras. Uno es la diversificación que hemos visto por parte de los propios bancos centrales de sus reservas, vendiendo dólares a favor del oro, a raíz, por ejemplo, del bloqueo de las reservas que ha sufrido el Banco Central de Rusia con sus reservas en el exterior. Ese es un factor. Hay otro factor que mencionaba Fernando, ¿no? El famoso debasement, esa duda que en el futuro pudiese generar la deuda pública, las políticas fiscales y su gestión de los gobiernos. Yo creo que esto no es el escenario actual. En un escenario de crecimiento es difícil que tengamos problemas en la deuda. Y finalmente también, como comentaba, un poco esta desglobalización, ¿no? El hecho de que tienes una cierta fragmentación en el orden, eso provoca que los activos financieros generen un mayor riesgo de contrapartida, o al menos que así se perciba en el mercado, y que ciertos activos reales puedan de algún modo cubrir esa parte del riesgo en una cartera. Claro, ahí cuando comentabas activos reales, también sí es verdad que hay que quizás es un poco cuando entra o se ve un poco mejor este potencial flujo especulativo, porque hay muchos activos reales que le pueden ayudar a uno a protegerse frente a una pérdida de valor del dinero o de la inflación, ¿no? Entonces, pues por dar algunos datos, el mercado inmobiliario a nivel mundial son como 400 trillones de dólares, la bolsa como 150 trillones, el oro antes de esta subida eran 20 trillones. Entonces, bueno, pues hay muchos activos donde uno puede protegerse. Es verdad que a nivel de facilidad de hacerlo con un clic, desde que existen los ETF sobre el oro y la inclusión en las carteras, si uno lo quiere hacer financieramente rápido, pues el oro, digamos, ha sido un instrumento más rápido, ¿no? Pero realmente tiene que tener un límite en el sentido de que hay otras alternativas, no es la única alternativa para proteger el dinero, ¿no? Y ahí entra un poco el tema
de la valoración, ¿no? De qué es un valor razonable para el oro más allá del valor de diversificación en las carteras. Creo que hemos tocado temas muy interesantes, creo que hemos hecho una foto muy detallada del panorama financiero actual, del momento en que vivimos, y ahora, antes de cerrar esta primera parte de la sesión y dar paso a alguna pregunta, sí que me gustaría que expusierais oportunidades de inversión que veis en este entorno para clientes de banca privada pues, que quieran proteger su patrimonio o diversificar su cartera de inversión. Sí, yo quizá como idea para diversificar una cartera de inversión que habitualmente, a raíz de la evolución de los mercados en los últimos años, han acabado muy concentradas, sobre todo en activos dólar, activos americanos, quizá como una idea distinta. Los mercados emergentes, creo que en el contexto actual hay varios elementos que los pueden hacer atractivos. Por un lado, el fuerte crecimiento de beneficios de las compañías en estas economías, superiores en media al 20%, o incluso en algunos países, en Corea, tenemos crecimientos de beneficios por encima del 75%, con lo cual crecimientos muy elevados. Eso viene acompañado también de otro factor, que es las valoraciones. Los últimos años habían quedado rezagadas. Eso parcialmente con el rally del último año de los países emergentes ya no es así, pero aún en muchos casos hay unas valoraciones que con esos crecimientos pueden resultar atractivas, sobre todo en Asia, por ejemplo, tecnología china. Y finalmente, un último factor, quizá un poco más técnico, pero en este entorno que estamos viviendo los últimos años de quizá cierta debilidad del dólar, en general es un contexto favorable, como se está viendo, para las economías emergentes. Yo por complementar, porque un punto fundamental que ponía Gerard sobre la mesa es la diversificación y ahí estamos todos de acuerdo, el ciclo global también parece de crecimiento, las ganancias de productividad que estábamos hablando antes serán generalizadas y por ende pues, van a verse beneficiados mercados emergentes y la economía en general global. El motivo de tener que diversificar está siendo que hay un exceso de concentración ahora mismo si uno sigue los índices por el gran peso que tiene Estados Unidos y que tienen ciertas acciones de Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí un poco los inversores nos vemos ante la disyuntiva de si seguimos el manual y diversificamos a toda costa o si empezamos a ver la concentración como pues, un precio a pagar o una apuesta activa por participar de esa oportunidad al alza que comentaba antes, esa simetría, ¿no? Sobre todo en la parte de tecnología. Y esto, pues bueno, está haciendo nuestra vida como inversores y como estrategas de inversión más complicada, pero también más entretenida, ¿no? Oye, pues muchísimas gracias por esta exposición a los dos. Antes de irnos, tengo un par de preguntas que nos han hecho llegar para trasladaros y dar por cerrada esta sesión financiera. La primera, relativa a un tema que hemos tocado en varios puntos de la exposición. ¿Creéis que el dólar seguirá actuando como activo refugio en este entorno o veis riesgo de debilitamiento en los próximos meses? Bueno, si quieres, Fernando, puedo empezar yo con algún comentario. Sin duda, el papel del dólar como reserva a corto plazo yo creo que no está en entredicho. Sí que, justamente enlazando con lo que comentaba Fernando, ¿no?, que gran parte del mundo inversor global está buscando maneras de diversificar esas concentraciones en activos americanos. Eso creo que genera un flujo y que va a seguir los próximos meses de compra de activos fuera del dólar que lo pueden seguir debilitando. También el hecho de que tengamos, pues que estemos en una situación de, como os he comentado, de bajadas de tipos, es lo que podemos esperar durante este año en Estados Unidos, pues probablemente respecto a la situación de fortaleza que veníamos de hace año y medio, pues también sea un factor a tener en cuenta. Sí, sin duda, si miramos hace apenas un año atrás, el dólar y el euro estaban cerca de la paridad. Y de ahí nos fuimos hasta el 1,20 casi. Y el catalizador o la causa fundamental se le puede datar perfectamente en el anuncio de los aranceles, ¿no? Ahí es cuando ha habido este voto de protesta, vamos a decir así, contra los activos americanos, que también
unido a una inquietud por todos estos cambios que estábamos comentando a nivel de orden mundial, en este caso del comercio mundial. A raíz de ahí hemos visto este gran movimiento. Por fundamentales, realmente no ha cambiado nada que explique ese movimiento. Es decir, las tasas sí iban a bajar, pero han bajado antes en Europa. O sea, no están, vamos a decir, la diferencia entre las tasas en Europa y en Estados Unidos están donde se esperaba que iban a estar antes del anuncio de abril del año pasado. El diferencial de crecimiento, pues vemos que está apoyando a Estados Unidos. Europa crece más de lo que se esperaba, pero también Estados Unidos crece más de lo que se esperaba. Y el diferencial a nivel de cuenta de balanza comercial, de déficit comercial con los aranceles, aunque el último dato no ha ido en esa dirección, pero lo esperable es que viéramos que se reduce ese déficit comercial en parte al traer parte de la producción a Estados Unidos, como comentaba Gerard al principio. Entonces, realmente cuesta entender factores fundamentales. Es verdad que a nivel de percepción de riesgo y percepción inversora sobre Estados Unidos, el papel del dólar ha sido un impacto psicológico y de percepción que ha movido la divisa mucho. Por otra parte, Luis, tú comentabas si el dólar como activo refugio. Yo creo que el dólar, o sea, realmente Estados Unidos quiere un dólar fuerte pero no caro, ¿no? O sea, nunca es la política del gobierno de Estados Unidos tener un dólar caro, quiere que el dólar siga siendo la divisa de reserva y de referencia, ¿no? Y sí que ocurre en momentos de crisis, pero más estilo crisis desordenadas, vamos a decir así, como pudo ser la crisis financiera o podría ser durante una pandemia. Cuando hay una gran incertidumbre, sí que hay ese flujo al dólar en última instancia, pero estamos muy lejos de un evento así, entonces tampoco pienso que el dólar se va a apreciar porque vaya a haber una necesidad de buscar una divisa fuerte en estos momentos. Está muy movido, en mi opinión, por la percepción, ¿no? Como decía antes. Pues acabamos con un tema tan calentito como incierto, sobre todo por esta sentencia del Supremo hace pocos días y la reacción del presidente Trump. Hablamos de aranceles. Si aumentan estos aranceles, nos preguntan, ¿el impacto será más inflacionista o más negativo para el crecimiento? Fernando. Bueno, a priori, digamos, teóricamente más inflacionista, la cuestión es cuánto, ¿no? Que es el problema en economía. O sea, la dirección, obviamente, si pones aranceles, es que en última instancia parte de esos aranceles acaben filtrando al consumidor, a los precios, y que, por tanto, tengas un cierto impacto. La cuestión es si es sostenido o no sobre la inflación. ¿Qué nos dice la primera ola de aranceles, que vamos a acercar ya a un año, ¿no? Pues estamos viendo cómo, si se analizan los componentes de la inflación, es un impacto muy pequeñito, pequeño en torno a 0, bueno, ni medio punto, en torno a 0,3-4% de subida en la parte de bienes de consumo, que es la que realmente está afectada por estos aranceles, ¿no? Si se compara con el mismo impacto que tuvimos pues, cuando hubo todo el problema de crisis logística y de suministros, cuando las economías revivieron tras la pandemia, que sí que generó esa gran subida en el precio de bienes que no habíamos visto en mucho tiempo, pues es prácticamente irrelevante, ¿no? Entonces sí, ha tenido un impacto, pero mucho más pequeño de lo que se podía anticipar. ¿Y por qué? Pues porque las empresas, los importadores ajustan, las economías ajustan, entonces no se puede extrapolar que el arancel, la subida porcentual de arancel va a acabar en una subida porcentual igual en el precio del bien que se consume. Es mucho más complicado esto, hay dinámicas competitivas, de pérdida de cuota de mercado, bueno, mil factores. Entonces, pero sí que podemos decir que el experimento económico que se ha hecho, que se hizo en abril, estábamos viendo como ya apenas este impacto de los aranceles estaba apenas desapareciendo en los últimos datos de inflación. Sí, yo coincido un poco, ¿no? En general, los aranceles, ya lo discutimos en su momento, ¿no? En el Liberation Day el año pasado, tienen un impacto negativo en el consumidor y en el crecimiento que tú mencionabas, esperable. Yo creo que, como muy bien dice Fernando, ya se ha asimilado al menos los niveles de aranceles pues que se han terminado negociando o siendo efectivos respecto a los primeros anuncios, ¿no? Con lo cual los efectivos terminaron siendo mucho menores. Por otro lado, también tiene un impacto en crecimiento por
la pérdida de confianza empresarial, ¿no? Eso, por ejemplo, puede afectar a una economía como la europea, como ocurrió, ¿no? La disposición de las empresas a invertir en producir frente a un escenario de dudas como el que genera los aranceles, pues es un efecto negativo. Dicho esto, yo creo que los recientes acontecimientos que mencionabas no van a cambiar, y esto parece que es salvo medidas jurídicas, el efecto final, el tipo de arancel efectivo final que podemos esperar para la mayoría de países va a ser muy similar que el que discutíamos hace un mes, y también con los distintos acuerdos que se están negociando. Evidentemente hay países más y menos perjudicados, pero creo que la sentencia no va a cambiar probablemente la foto final, y que es probablemente algo que el mercado ya tenía asimilado y que no va a tener un gran impacto en ese escenario macro con el que comenzábamos. Pues con esto, agradeceros a los dos la exposición ilustradora para hacer esta foto de dónde estamos ahora mismo en este panorama mundial a nivel financiero. Ha sido un placer escucharos. Desde Miami, el CEO de Boreal Capital Management, Fernando Frutos. Gracias por estar con nosotros, Fernando. Un placer oírte. Gracias a vosotros y gracias a la audiencia. Y en Andorra, director de inversiones del Grupo Monabanc, Gerard Albà, también gracias por todas estas explicaciones. Gracias a Fernando, a Josep Lluís y obviamente a todos los participantes. Gracias también a todas las personas que nos habéis seguido en streaming. Os emplazamos a la próxima sesión financiera, porque ya sabéis que desde Boreal estamos convencidos que tener la mejor información es esencial para tomar las mejores decisiones. Hasta pronto.